Bueno, hoy un poco tiene que ver el tema de lo que estaba sintiendo porque, bueno, ya todos sabemos con esto del aborto que está instalado acá en el centro de todos los noticieros y todo lo demás, pero esta semana estuvimos hablando con unas personas y hablamos un poco no eran personas cristianas, y bueno, está bueno por ahí escuchar las opiniones que se dan, ¿no? Pero un poco coincidíamos en que como sociedad o como sociedades, como que nos vamos a los extremos y que en algún momento la sociedad tiende, vieron, si te vas para un lado, te vas para el otro, en algún momento te encarrilás y vas por el medio. Obviamente esto con un pensamiento ajeno a la palabra de Dios. Todos sabemos que si no nos apegamos a lo que Dios dice, si no entregamos realmente nuestras vidas al Señor, es muy difícil encontrar ese camino angosto que dice el Señor. Siempre vamos a estar yéndonos por el camino ancho, nos vamos para un lado, nos vamos para el otro, y como sociedad tenemos que lograr ese camino angosto, esa línea que nos lleve bien, pero únicamente lo vamos a conseguir si realmente la sociedad se entrega a Dios. Y por lo que está pasando, lo que vemos que está pasando no solo en Argentina, sino en el mundo, vemos que eso es muy difícil porque hay una corriente de pensamiento que nos aleja de Dios o nos quiere alejar de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Compartimos algunos temas, por ejemplo, ¿vieron lo que era antes? Desde, no sé, en la televisión que se veían esas películas que la mujer era tratada como un objeto sexual. Hoy en día nos pasamos a que cualquier cosa ya es acoso sexual. Y es cierto, no justifico ningún tipo, ni siquiera una grosería, porque decir una palabrota a una mujer no es algo que venga de Dios y obviamente es algo que hay que desechar. Pero también es cierto que a veces uno se mete en ambiente donde eso es algo natural, es algo normal, y tenés que saber que te van a decir esas cosas. Entonces, pero vemos que nos vamos de una postura que se permitía todo a una postura que no se quiere permitir nada. Obviamente, cualquier grosería no tendría que ser permitida ni ningún tipo de acoso. Pero hay que buscar un límite y hay que saber, ser sabios, que hay cosas en donde todo es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces hay lugares donde no tenemos que ir a buscar que nos pasen cosas. ¿Se entiende con lo que quiero explicar? Con esto no justifico ningún tipo de estas acciones, pero hablamos sobre cómo se está yendo de un lado para el otro, ¿no? Antes también hablamos, por ejemplo, de los matrimonios. Vieron que antes, por más que se llevaran mal, se fueran a los palos, el matrimonio seguía junto. Eso no está bien, porque un matrimonio no tendría que ser, bueno, me aguanto lo que sea con tal de estar juntos. Tendría que ser un matrimonio como Dios manda, en el que a veces puede haber diferencias, puede haber cambio de opinión, a lo mejor algún berrinche, pero tendremos que tener un matrimonio como Dios manda. Pero de pasar a una situación extrema, como de ser golpeado y aguantarse lo que sea, nos pasamos a otra situación de, bueno, no me gusta, me voy. Y tenés gente que se casa 3, 4 veces, o cuando ya no le gustó algo, o ya no siente amor, ya se va y busca otra familia. Entonces vemos que nos estamos yendo como sociedad de un extremo al otro y no está bien. Tuvimos esta semana algo muy importante, o a nivel nacional, el 8M, ¿todos lo vieron a eso? Que fue el movimiento de las mujeres y bueno, y todo lo que se dio con todo esto. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Está bueno que haya un día para la mujer, como hay un día para la mamá y todo eso, en el que está la excusa para que los hombres tengamos que a lo mejor sacar algunos ahorros y hacer un regalo, para quedar bien. Pero en realidad no tendría que haber un día, todo el día tendría que ser el día de las mujeres, o el día de la madre, ¿o no? Todos los días tendríamos que expresar cosas lindas, por ahí sorprender con algo lindo. No siempre tiene que ser plata, como hablamos el otro día con una hermana, a veces ir a tomar un mate al lado del río ya es sorprender con algo lindo, ¿o no? Salir de la rutina, hacer algo que haga sentir bien a la otra persona, y no solo con las mujeres, también con los hombres. No tenemos día de los hombres, ¿o no? ¿No hay un día que sea el día del hombre? Fíjense en lo que es la desigualdad, A eso no apuntan con la igualdad, Pero bueno, hoy podemos hacer un 11M, No, un 11H, 11H sería hoy. Entonces cuando vuelvan a casa, podrían honrar con una buena comidita al hombre, y ahí festejamos el Día del Hombre. Pero no tendría que ser solo un día, tendría que ser varios días, varios domingos. ¿Amén? Las mujeres por ahí es más fácil, porque con una rica comida ya los hombres nos conformamos, con un heladito, algo así. Así que, pero bueno, lo importante es que ya sean hombres o mujeres, del lado que nos toque, tenemos que, ¿cómo? No es ser machista, es ser equitativo. El tema es, ya sea hombre o mujer, poder honrar a la persona del sexo opuesto, podemos decirle. Si soy un hombre, honrar a la mujer, o si es una mujer, honrar al hombre. Dios ha puesto muchas formas para que hombres y mujeres podamos convivir en paz y tratarnos como Dios quiere. El hombre, ¿cómo tenemos que tratar a la mujer? Como un vaso más frágil.
Así, con esa delicadeza tenemos que tratar. Bueno, los hombres, en eso no es que querramos, pero somos un poco más torpes, ¿o no? Somos más pragmáticos en todos. La mujer es más sentimental, todo eso lo sabemos. El hombre a lo mejor tenemos una discusión con mi mujer, a la tarde nos arreglamos, a la noche ya estamos listos para estar bien. La mujer no, tiene que ir de nuevo con las flores, con los chocolates, hasta que se le pase. Es mucho más sentimental la mujer, el hombre es más pragmático. Listo, si ya está, si ya nos arreglamos, ya nos pusimos de acuerdo, listo, ¿para qué vamos a seguir? Entonces, Dios nos ha dado fórmulas de cómo tratarnos. A la mujer hay que tratarlo como vaso más frágil, al hombre hay que saber respetarlo en esto, aunque a veces somos difíciles para que la mujer nos pueda respetar, porque a veces tomamos, como decíamos recién, decisiones más pragmáticas. Uno lo ve. Cuando uno va a un lugar donde hay muchas mujeres trabajando, es complicado. Porque al ser más sentimental hay muchas cosas en juego y a veces los hombres nos cuesta identificar todo esto y tratar de ponernos en el lugar de la mujer porque decir, es tan complicado que es. El hombre por ahí es más fácil. Te enojas en un lugar de trabajo, lo sumo, no está bien, pero a veces se van a alguna cachetada, algo así, pero después listo. Ya cuando pasó, pasó y a otra cosa mariposa. Pero tenemos que entendernos. El hombre tiene que entender a la mujer y la mujer también tiene que tratar de entender al hombre en esto. Pero con esto del divorcio estamos viendo que hay muchas posturas. Desde la postura de la iglesia, obviamente que tomamos que no estamos de acuerdo al divorcio, sobre otras corrientes de pensamiento que sí están de acuerdo con el divorcio. Hay algunos que alegan de que, bueno, la mujer es dueña de su cuerpo y puede hacer lo que quiera. Y en base a eso, da vía libre para esto. Hay otros un poco menos que dicen, bueno, no está bien el aborto, pero se puede justificar a lo mejor en el caso de una violación. Y uno se pone a ver estas corrientes de pensamiento, si no lo lleva a la luz de la palabra de Dios, a veces sí, bueno, sí es justificado, pobre chica, la violaron, encima se va a tener que hacer cargo de un chico. Pero acá vamos a empezar a ver lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 5:13, alguien que me lo lea fuerte y que lo remarque, que eso nos va a dar una pauta sobre si está bien o no el aborto. Deuteronomio 5:13. Le dije a los chicos que no me pongan los versículos para que nos acostumbremos a manejar un poco la Biblia. Deuteronomio 5:13. ¿Le erré la cita? ¿O la anoté mal? No, entonces le erré el numerito. Bueno. Perdón, 5:17. Le había errado un numerito, o me imprimió mal acá. No matarás. Creo que eso ya nos da una pauta sobre nuestra posición con respecto a este tema. El Señor dice no matarás y no da una excepción para este mandamiento que Él pone en la palabra del Señor. No dice no matarás salvo que, y hay. Obviamente el Señor a veces, si uno se pone a leer el Antiguo Testamento, dice wow, tantas guerras que hubo. Pero el mandamiento que Dios nos da en este momento es no matarás. Y cuando uno piensa en un niño que está en gestación, uno dice, bueno, pero ¿vieron a veces las ecografías que te dicen, ahí está tu bebé? Y cuando lo va a ver, ¿qué ves? Porotito, y a veces tiene que hacer fuerza en la ecografía con los ojos para poder ver el porotito. Pero busqué en el diccionario lo que es embrión. ¿Vieron? Cuando David dice en el Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos. ¿Esto qué quiere decir? Que ya desde que el niño está concebido, ya no sé de qué manera, porque yo no me acuerdo cuando estaba en la panza ni cuando era un embrión, pero de alguna manera ya tenemos alguna concepción de lo que es Dios. Yo cuando leía este salmo me imaginaba al Señor, pues yo relacionaba el Señor que nos envía aquí a la tierra con un propósito y el porotito que veo en la ecografía. Entonces yo lo imaginaba al Señor con su mano teniendo el porotito que se llama Alejandro y me dice a mí, cuando me mira hacia los ojos, el embrioncito, y me manda hacia la tierra, a la panza de mi mamá, y me dice, ve y cumple tu propósito. Yo imaginaba en ese momento que el salmista David, por revelación del Espíritu, ha dicho, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, el Señor agarra ese porotito, figurativamente no está así, pero agarra ese porotito y lo envía a la panza de la mamá y dice, ve, cumple tu propósito. Porque nadie nace por accidente, la vida la da el Señor. Entonces, a veces son situaciones difíciles, como decíamos, una chica violada no busca tener un bebé, pero bueno, toca, no sabemos por qué a veces Dios
permite otra cosa o sabemos, porque a veces la maldad del hombre va en aumento y a veces hay gente inocente que paga por esto. Pero así como una violación le puede complicar la vida a una mujer, matar a un niño le complica mucho más la vida a ese niño. Y la definición que hay en el diccionario es que el embrión es un ser vivo en las primeras etapas de su desarrollo, desde la fecundación hasta que el organismo adquiere las características morfológicas de la especie. Esto de embrión hablando ya sea ser humano o cualquier tipo de animal. Desde el momento de la fecundación ya pasa a tener vida esa célula. Entonces, nuestra postura contra el aborto tiene que ser muy clara de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo también a lo que nos está diciendo el diccionario. Acá dice, en la especie humana es el producto de la concepción hasta fines del tercer mes del embarazo. Hasta ahí es considerado un embrión, pero ya desde la fecundación ya es una célula con vida. O sea que matar una célula, ya sea la cantidad de tiempo que tenga de gestación, ya estamos matando. Y ahí estamos transgrediendo el mandamiento que el Señor nos había dado en Deuteronomio, que dice, no matarás. Además, es cierto, se puede llegar a complicar la vida, una chica jovencita, qué sé yo, pero hay muchas otras alternativas que tenemos antes de matar a ese niño. Es cierto que durante el embarazo van a cambiar muchas cosas, pero después uno puede, si no puede tener al niño, lo puede dar en adopción. Hay muchas familias que no pueden tener chicos, que lo buscan y no pueden. Y hay otros que, ya sea por esta causa o por otra, sí lo pueden tener y no por eso lo vamos a matar. Si no vas y simplemente lo das en adopción a algún lugar donde luego le darán a un padre, o si a lo mejor conocen una familia, le pueden dar el niño para que lo críe. Hay alternativas antes de tener que matar o transgredir el mandamiento del Señor. ¿Sí? Y en esto, como hijos de Dios, tenemos que estar acá nosotros dando nuestra postura y explicando por qué nos oponemos. No decir, nos oponemos porque sí. No decir, porque Dios dice esto, porque creemos en esto, y ahí damos nuestra postura. Y también, a lo mejor le abrimos los ojos, ¿por qué en vez de matarlo no lo das en adopción? Hay gente que a veces el diablo les nubla tanto el entendimiento que a veces no pueden pensar en cosas tan simples. Y ahí, como hijos de Dios, nosotros podemos ir y dar luz. Amén. Bien, ahora estamos con el tema de la ley. Y todos nos juntamos para orar para que esta ley no se apruebe. Ahora, ¿qué pasa si la ley se aprueba? ¿Qué pasa si la ley se aprueba? ¿Listo? ¿Ya dejamos de orar? No, seguimos orando. Seguimos orando porque las leyes que se aprueben abren puertas, para bien o para mal. Una ley establece un parámetro. Por ejemplo, te dice, si vos vas manejando, te dice, bueno, la ley dice que el semáforo en rojo no te deja pasar, el verde te habilita. Es un parámetro. Pero cada ley pone un tope o a lo mejor abre puertas para otras cosas. Con esto digo, porque a lo mejor hoy la ley se da un atenuante y dice, bueno, no, el aborto no va a ser libre para todos salvo una causa de violación. Supongamos que se apruebe con esta situación. Pero eso ya abre una puerta para que el día de mañana la sociedad que venga diga, bueno, no se va a poder hacer el aborto salvo causa de violación o salvo algo más. ¿Se entiende? Como que siempre vamos dando un pasito más en lo que vamos haciendo. Y esto fíjense en que es en todo. Una persona que a lo mejor tiene un vicio, ¿empezó de un día para el otro con el vicio? No. Empieza probando un poquito. Supónganse que sea el alcohol. Nadie se hace alcohólico de la mañana, del día a la mañana, a la noche. Empezó a lo mejor tomando un poco porque le invitaron los amigos, después le gustó y toma cada tanto, a lo mejor toma el fin de semana, después ya va tomando más días en la semana, hasta que llega un momento que no puede vivir sin tomar. Y así es el proceso. Con la ley, con las leyes está también. Si hoy se permite que se dé un pasito en este tema, la generación que venga va a dar otro pasito más. Y la otra va a dar otro pasito más, y ya es una puerta que se abrió para que se siga adelante con este tema, y del día de mañana ya no me gustó el chico porque yo soy morocho y nació rubio, listo. Y lo matamos. Es extremista. Pero la sociedad tiende a estas cosas. Yo leí una vez en la historia que vieron no sé si han visto alguna vez la película 300 sobre el rey Leónidas, no me salía el nombre. ¿Qué pasó? En esa sociedad, más allá que vemos la película, que eran muy valientes, muy guerreros, eran muy perfeccionistas con el tema del hombre, como tenía que ser. Entonces, si un niño nacía con un pequeño defecto, lo mataban. ¿Por qué? Porque ellos tenían que tener una sociedad fuerte, de hombres fuertes. Obviamente, este tipo de pensamiento llevó después a la destrucción de la sociedad. Hoy no los tenemos. Entonces,
Fíjense en cómo de algo tan feo que se vivió en esa época, no estamos lejos de que se pueda vivir en este tiempo. El día de mañana a lo mejor nace un niño con defecto y decir, bueno, para que la sociedad no tenga que sufrir con esto, lo mata. Entonces, son puertas que se abren las leyes y tenemos que tener cuidado. Yo le hablaba de los vicios, también se vive dentro de lo que es la iglesia, con esto de ir dando concesiones de a poquito. Yo me acuerdo que cuando me convertí, las sillas estaban generalmente llenas en la iglesia. Después empezó un movimiento de que a lo mejor se venía un domingo al mes, ya faltaba. Después ya venía domingo por medio. Después ya vimos hermanos que venían para la Santa Cena nada más. Hoy en día hay hermanos que ya vienen cuando tienen problemas, o cuando no tienen algo mejor que hacer los domingos. Entonces fíjense en cómo se va dando pequeñas concesiones que a la larga se terminan en algo que va desviando o desvirtuando totalmente. Con el tema de la ley también. Tenemos que orar para que no se dé ese pequeño paso ahora, que vayamos postergando ese pequeño paso para que no se vayan abriendo puertas. Además sabemos que espiritualmente, cuando se aprueba una ley o se hace algo en el país que va contrario a la palabra de Dios, se abre la puerta para otra cosa. Si yo estoy en el reino de Dios y hago lo que Dios me dice, le estoy abriendo la puerta a Dios, para que Dios sea el que esté manejando mi vida, mi familia o mi sociedad. Pero si como sociedad yo abro la puerta al que está en contra de la palabra de Dios, ¿quién es el que va a empezar a manejar la sociedad? Todo lo que venga de ese lado. Son puertas que se van abriendo y que nosotros tenemos que orar para que esto no suceda. Ahora, ¿qué pasa si la ley no se aprueba? Que se levante y diga no, o que el presidente diga no, esto no va más, chao, lo sacamos, no se aprueba la ley del aborto y queda todo como está ahora. ¿El aborto se termina? No. De hecho, hoy se está hablando de esto porque hay abortos. Hay lugares clandestinos donde se practican abortos y bueno, hay tantos problemas que hay mujeres que mueren a raíz de las malas praxis que se hacen, que lo que buscan es decir, bueno, tengamos un lugar donde se pueda hacer esto con supervisión médica. Pero si no se aprobara la ley, esos lugares seguirían existiendo, las mujeres tratarían de seguir abortando a las que no quieran tener el bebé, y ahí es donde también se apruebe o no se apruebe la ley, como hijos de Dios tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque tenemos que alcanzar a esas personas y decirles, primeramente, exponerle el Evangelio para que reciban al Señor, y si no quieren, por lo menos explicarles de que el aborto no es una opción, de que no está bien, de que va contrario a lo que Dios dice y de que hay otro tipo de opciones más allá de que pueda estar embarazada y que no quiera tener el niño. ¿Se entiende lo que va? Nosotros tenemos que orar para que la ley no se apruebe, para que como país no demos ese pasito. Pero también tenemos que orar para que nosotros después hagamos nuestra parte, se apruebe o no se apruebe esta ley. ¿Amén? Y para esto tenemos que estar todos juntos. Y en esto nosotros hay que ser tajante en esto. Las cosas se hacen como Dios dice y punto. No tenemos que andar buscando medias tintas o medias aguas para relajar un poco la palabra de Dios para que se vaya acomodando a mi conveniencia o la conveniencia de los tiempos que vivimos. Dios dijo que las cosas son así y yo lo creo. Y las cosas son así. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esto porque si no nos aferramos a la palabra de Dios y nos empezamos a aferrar de la cantidad de opiniones que hay, podemos terminar confundidos. ¿Sí? Él es soberano, Él dice que una cosa es así, y yo, aunque no me guste, aunque no lo entienda del todo, yo le creo a Dios y voy para adelante con eso. El Señor lo dijo y bueno, por algo será. Capaz que ahora no lo entiendo, pero a la larga lo terminaré entendiendo. Siempre se me viene a la mente cuando me reflexiono en esto, la historia de José. El Señor lo dijo y bueno, para allá fue. Y estuvo 13 años pagando consecuencias por aferrarse a lo que el Señor dijo. Sin embargo, después dice él, ¿se acuerdan cuando fueron los hermanos? Ahora entiendo por qué pasó todo esto. Porque el Señor tenía un propósito de darle vida al pueblo y bueno, le tocó a él caer en esto para ser el que haga la brecha, que abra la brecha para que el pueblo de Israel tenga vida. Pero después de un tiempo lo entendió. Hoy nosotros también, muchas veces el Señor nos habla en nuestras vidas, nos suceden cosas que no entendemos por qué suceden. Decís, Señor, si estoy haciendo las cosas como vos me decís, o trato de hacer las cosas como vos decís, pero parece que me fuera todo mal, ¿no? Va todo para atrás. Pero bueno, de acá a un tiempo diremos, ahora entiendo. Lo importante es aferrarnos a la palabra de Dios. Fíjense en lo que pasa cuando no le hacemos caso a la palabra de Dios. En la Biblia hay muchísimos casos. Yo agarré uno, porque es un rey, Salomón. Fíjense en Primera de Reyes 11, del 1 al 4. Alguien que tenga una voz potente que me lo lea, por favor.
Primera de Reyes 11:4. Amén. ¿Y esto a qué viene? Porque si leemos los versículos anteriores, Dios le había dicho al pueblo de Israel, no solo a Salomón, de que no se emparentaran con las mujeres de los pueblos vecinos. Porque le había dicho, si vos haces eso, si le das tus hijos para que se casen o tomas hija de ellas para que se casen, tarde o temprano van a terminar inclinando tu corazón para otros dioses contrario a lo que Dios dice. Salomón, no sé, era un hombre muy sabio, todos lo sabemos, ¿no? Dice que más sabio que él no hubo. Y a lo mejor se confió diciendo, bueno, pero siendo tan sabio, siendo tan vivo yo, las mujeres no me van a desviar. Sin embargo, dice que cuando yo fue viejo, tenía tantas mujeres y se terminó desviando. Si leen un poquito más, van a ver que no solo es decir, bueno, le permito que ellas adoren a su Dios, sino que él mismo construyó altares para adorar a otros dioses. Y eso terminó afectando a la sociedad, porque después que él muere, cuando su hijo estaba reinando, el pueblo de Israel se dividió. Y después vimos todo lo que viene. Se enfrentan entre hermanos, vienen otras naciones, los conquistan, destruyen el templo. Bueno, todo lo que vemos en la historia de Dios. Pero fíjense en cómo no apegarse a la palabra de Dios o tomar ciertos consejos lo fueron desviando. Si ustedes leen la historia de Salomón, hay muchas cosas en las que él, siendo tan sabio, descuidó su relación o descuidó lo que Dios decía y terminó apartándose. Habían cosas simples, ya alguna vez los compartí acá, donde Dios le decía al pueblo de Israel, mucho antes de que tuviera Salomón, le dice, si ustedes en algún momento piden un rey, ese rey que no vaya a comprar caballos a Egipto. Y Salomón, ¿qué hizo? Empezó a comerciar y iba y compraba caballos a Egipto y los vendía en otro lado. Uno dice, ¿pero qué tiene de malo comprar un caballo allá, pasarlo por acá y vendérselo a otro? Humanamente no tiene nada de malo. Es un buen negocio. Si vos compras a 10 y vendés a 20, está bárbaro. El tema es que Dios lo había dicho y por algo lo habría dicho. Quizás sea para que no te estés volviendo a Egipto. ¿Cuánto tiempo estuvo esclavo el pueblo de Israel ahí? Dios te saca y ahora querés volver de nuevo allá. Entonces hay cosas que parecen simples, parecen tontas o no le encontramos sentido. ¿Para qué me lo dice Dios si tan malo no es? Comprar un caballo, llevarlo. Bueno, pero si Dios lo dice, yo lo creo y lo tenemos que evitar. ¿Amén? Hay algo que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, Señor, esto no me parece malo. ¿Te parece bien a vos? Tenemos la oración para que el Señor nos conteste. Fíjense, tenemos que tener cuidado con el tema de las excepciones. Porque es cierto que decíamos de Salomón, de que él tomó mujeres de las moabitas y de todos los que estaban al lado y lo terminaron desviando. Pero también hay casos en los que las cosas fueron al revés. ¿Se acuerdan la historia de Ruth? Creo que la han visto las mujeres el año pasado. O la historia de Rahab, que eran mujeres extranjeras, sin embargo pasaron a formar parte del pueblo de Israel y formaron parte de la genealogía por la cual luego viene Jesús. Y es cierto, Ruth, o sea, la Noemí, que es la suegra de Ruth, podemos decir, se va con su esposo y sus hijos a otra tierra, allá se casan y después Ruth se vuelve con ella. Y es cierto, hay excepciones. Pero el tema es que las excepciones que las haga el Señor, que nosotros no busquemos forzar esas excepciones, porque no siempre ha salido bien. En la historia de las iglesias, y nosotros podemos conocer casos de hombres o mujeres que se han casado con chicos o chicas que no son cristianas, y a lo mejor esa mujer o ese hombre ha venido a la iglesia y listo, no hay problema. Pero son muchos más los casos de gente que se ha ido de la iglesia porque se casó con una persona que no era cristiana, y mientras estaba en la iglesia estaba todo bien, la acompañaba, pero una vez que se casaron, se fueron al mundo y no volvió más. O después de un tiempo han vuelto, pero uno puede decir, ¿quién te quita lo llorado? Porque se ha sufrido mucho y si vuelven, a veces, mi esposa puede dar testimonio de eso, que ella empezó yendo a las reuniones con los jóvenes y todo eso, y un día se puso de novio con alguien que les estaba hablando, y un día me acuerdo patente que le dije, ella me dice, yo me voy a la reunión de jóvenes. Bueno, le digo, si te vas a la reunión de jóvenes, a mí no me ves más. La reunión o yo. Y me pegó un portazo y se fue. Hizo una cuadra y se volvió. Y de ahí ella se apartó. Y es cierto, hoy estamos los dos aquí en la iglesia, Dios ha transformado nuestro matrimonio, pero lo que hemos pasado como matrimonio antes de llegar al Señor, realmente uno no se lo decía a nadie, porque nos pasaron cosas muy feas, muy feas. Entonces,
No busquemos forzar las excepciones. Quizás conocemos a alguien que le fue bien, no quiere decir que a nosotros nos vaya a ir bien. La palabra de Dios tiene que ser nuestra guía. Y Señor, si hay algo en mi corazón que me está tentando a apartarme, ayúdame a sacarlo. Ayúdame a sacarlo porque yo quiero estar de acuerdo a lo que tú dices. Amén. Tengamos cuidado. Vivimos en una sociedad que día a día se va apartando de Dios. A principio de año, no sé si vieron las noticias, que en Salta querían sacar la educación religiosa de los colegios. Salta es uno de los últimos bastiones en donde en la escuela más allá de que sea la práctica católica la que se da o la enseñanza católica, es uno de los últimos bastiones donde la educación religiosa está. Acá en Córdoba lo podemos ver, pero no masivamente, sino a lo mejor en un colegio católico o en un colegio así cristiano. Pero no se ve más. En Salta como que la cosa es más general todavía. Pero ya se estaba buscando sacarlo. Se frenó, pero ya hubo un intento. Y va a venir otra sociedad que va a hacer otro intento. Y va a venir alguien que tenga más poder y a lo mejor se va a dar. Fíjense que vivimos en esa sociedad que día a día busca apartarse de Dios. Amén. Se endurecen los corazones y se vuelven insensibles a la palabra de Dios. Por más que vos vayas y le decís, no podés ser tan fanático, no podés. No, eso es historia vieja. Te salen con argumentos que por ahí medio que te descolocan. Se están endureciendo los corazones y si uno lee, no es que solo nos toca a nosotros vivir este tiempo difícil. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue a la presencia de Faraón porque quería hablar con él y decirle que deje salir al pueblo? ¿Qué decía la Biblia de Faraón? Que endurecía su corazón. Una y otra vez que Faraón endurecía su corazón y endurecía su corazón. Eso es decir, como lo que está viviendo ahora. Che, yo te digo esto de parte de Dios y dice, no, pero yo ya no creo en eso. O eso es para ustedes, no para mí. Ustedes lo creen, yo no. Entonces se va endureciendo y se van volviendo insensibles. Y en esto llegamos en algo que vamos a estar, podemos decir, celebrando en este tiempo. Fíjense lo que dice Éxodo 12, 21. Acá ya estamos a las puertas de que el pueblo de Israel saliera de la tierra de Egipto. Y el título del pasaje del 12 es La Pascua. En el 21 dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo y untad el lintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Entonces, todos sabemos lo que significa Pascua, y si no, ahora se van a enterar. Pascua el significado literal sería pasar por alto. ¿Esto qué significa? Que cuando Dios le da el mandato al pueblo de Israel, dice, ustedes esta noche van a comer un cordero, pero la sangre, cuando matan el cordero, la van a juntar, eso van a untar un hisopo, que es un pedazo de lana, así un vellón, y con eso van a pintar el dintel, o sea, la parte de arriba de la puerta y los 2 postes. Entonces, cuando a la noche venga la ejecución de lo que Dios iba a mandar, cuando viera una casa que tenía eso pintado, el ángel iba a pasar de largo. Por eso pasar por arriba, pasar por alto. Por eso es la palabra Pascua. Y en esto había que hacer las cosas como Dios decía. No alcanzaba solo con matar el cordero, no alcanzaba solo con pintar los dinteles, sino también no alcanzaba con que no había que salir. Porque si yo a la noche de chusma decía, a ver cómo es el ángel que va a pasar, y salía, me iba a agarrar en la calle. Igual que si yo decía, bueno, yo me voy a comer el cordero, está bueno, pero no voy a pintar, no voy a ensuciar con sangre las puertas, el ángel iba a entrar. Las cosas se hacen como Dios dice. Por eso en 1 Samuel 15, 22 dice, el prestar atención o el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, o al revés, algo ahí va. Pero el tema es este, tenemos que obedecer la palabra de Dios y tenemos que prestar atención, hasta el mínimo de detalle. Si por ahí me cuesta entender algunas cosas, bueno, el Señor envía el Espíritu Santo que nos hace entender todo, pero de punta a punta. Pero las cosas se hacen como Dios dice. Y ahí nos van bien. Yo podría haber sido egipcio, o podría haber sido un egipcio,
Si en ese momento hubiera habido un egipcio que temía a Dios y hubiera pintado el dintel de su puerta, yo creo que Dios pasa por arriba, porque la idea era que uno tenía que tener la fe en Dios. Yo voy a comer el cordero no porque me lo diga Moisés, porque le tengo la fe en Dios. Voy a pintar los dinteles porque Dios lo ha dicho. No voy a salir de mi casa porque Dios lo ha dicho. Y en esto tenemos que ser apegados a la palabra de Dios. Hoy en día, con todo lo que se está viviendo, nosotros tenemos que pintar los dinteles de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la sangre es como un testimonio de que yo digo, la sangre dice que por acá no va a entrar porque Dios lo ha dicho. Bueno, el que tenía pintado la puerta es porque le creía a Dios, y hacía las cosas como Dios manda. Nosotros en este día tenemos que ser también pintar el dintel de nuestro corazón. No porque la sociedad me diga, pero el aborto, pero esto, pero bueno, pero en tal situación te puedes... No, Dios me dice esto y yo hago como Dios me dice. Y pintar el dintel no es que me voy a pintar en el pecho con sangre, sino que mi forma de vivir, mi forma de hablar, mi forma de opinar de ciertas situaciones van a ser de acuerdo a la palabra de Dios. Cueste lo que cueste, aún como a José. Vieron que José, por hacer lo que Dios le decía, ¿vieron cuando la mujer se quiso acostar con él? ¿Qué dijo? No es que sí, no está bien, dijo. Lo primero que dijo, no voy a pecar contra el cielo. Él entendía, no solo es que iba a defraudar la confianza del hombre que lo había puesto a cargo de todo lo que tenía en la casa y que se iba a... Era porque primeramente iba a ofender a Dios. Y ofendiendo a Dios también iba a ofender al otro hombre. Pero lo que había en su corazón primeramente era no ir contra lo que Dios le decía. Entonces, en este tiempo tenemos que realmente rebelarnos contra todo lo que sí viene. Y uno a veces, como decía esta semana, hablamos con ciertas personas y te dan argumentos lógicos que si vos te pones, y la verdad que por ahí pueden tener razón. Igual vieron cuando mandamos a los chicos al colegio que le hablan sobre la teoría de la evolución. Si vos te pones a ver y con la cantidad de pruebas científicas que te van a decir, y la verdad que puede ser que descendamos del mono. Como ya le dije, somos medio animales a veces por las decisiones que tomamos, y ni los animales toman. Por ejemplo, un animal no va a matar a su cría. Pero a veces nosotros somos medios animales. Y decir, la verdad que yo por ahí podría descender del mono, ¿no? Pero uno como hijo de Dios sabe que más allá de que hayan existido dinosaurios porque hay huesos y uno los ve, más allá de que hay mono que por ahí vos lo ves. Esta semana le mostraba a Rosa en el diario un perrito, no sé si lo han visto, que es furor porque tiene la carita, parece un ser humano. Vos le mirás los ojitos y las facciones, parece que fuera un hombre con la naricita así, un poquito... Pero el tema es que nosotros sabemos que no es en la teoría de evolución, no es que venimos del mono. Nosotros sabemos que Dios ha creado al hombre y a la mujer y que de ahí venimos todos nosotros. Entonces, pero si uno no se apega a la palabra de Dios, podemos llegar a ser confundidos. Entonces, decir, Señor, ayúdame a pintar los dinteles de mi corazón para que ninguna cosa extraña se meta a mi vida, sino que yo quiero estar apegado a lo que tu palabra dice. Y debemos buscar la guía de Dios para que no nos pase como Salomón. Salomón emparentó con mujeres que terminaron desviando su corazón. Nosotros también tenemos que buscar la guía de Dios para que no demos concesiones en estas cosas. No digo de movernos como legalistas, darle un palo, un bibliazo a cada persona que se mueve, porque Dios primeramente nos cautivó con su amor, ¿o no? Pero sí decir, esta es mi postura y de acá no me muevo. Llámame fundamentalista, porque en realidad soy fundamentalista, tengo un buen fundamento donde me asiento, que es la palabra de Dios. Y de ahí no me moves. Llámame como quieras, pero esta es mi postura. Y en esto no tenemos que emparentar. Fíjense que hoy en día nosotros estamos en peligro de correr a estas inclinaciones. ¿Qué dice la palabra de Dios? No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sin embargo, hoy con el movimiento que dice que no, vos tenés que disfrutar de la vida, no tenés que ser reunionista. No, hay muchos conceptos que se vienen a nuestra vida que terminan inclinando nuestro corazón para otras cosas. Por eso hoy vemos que hay sillas vacías. Si hoy todos tomáramos la determinación de no dejar de congregarnos, tendríamos que haber puesto más sillas. Porque nosotros tenemos la lista de todos los hermanos y somos más de 130. Acá hay puestas 100 sillas. No sé si alguna más, alguna menos. O sea que no llegamos a cubrir las 100 y encima tendrían que haber 30 personas más paradas. Puede ser que el caso, el pastor está viajando, no está viniendo. Hay algún hermano que está enfermo, algún hermano que tuvo alguna complicación y no pudo venir, es cierto. Pero por los movimientos que vemos, como que nos está ganando a veces ese pensamiento de decir, bueno, si no voy un día, el Señor sabe que yo igual estoy con Él. Pero por algo el Señor dice, no dejen de congregarse. Por algo el Señor dijo, no compren caballos en Egipto.
Por algo lo dice. ¿Mm? Entonces, tenemos que tomar esa determinación nosotros. También nos da igual, y lamentablemente lo pudimos apreciar en estos meses que estamos, nos da igual leer la palabra de Dios o no leerla. ¿Mm? A veces pensamos que porque ponemos un poco de música cristiana en la radio o ponemos YouTube con un poco de música cristiana, con eso ya alcanza. El Señor que le dijo a Josué, meditarás en este libro, ¿cuántas veces? ¿Un ratito o día por medio? De día y de noche. Es cierto que a todos nos corre el tiempo. Si pueden decirle a Rosa, bueno, ahí. Esta semana o este tiempo es de muchísimo trabajo para nosotros. Hay veces que a las 6:30, pues instalamos, gracias a Dios, un sistema nuevo, ya a las 5:30, 6:45 están trabajando. Y hay veces que a las 6:15, 6:30 ya me están llamando. Che, no me pasa, como un sistema nuevo, tienen dudas, esas cosas. Así que yo por ahí digo, bueno, me levanto a las 6, 6:15, tranquilito, pongo los mates, me siento en la galería, tomo unos mates, qué sé yo, medito en la palabra de Dios, oro y a las 7 arranco. Pero hay veces que a las 6:15 ya me están llamando. Y de ahí empalmaron y capaz que corta a las 7 de la tarde. Gracias a Dios por el trabajo, no me quejo de eso. Pero a veces se te trastocan los planes. Pero cuando uno tiene 5 minutos, 10 minutos, en vez de ponerte a mirar televisión, decir, no, hoy la verdad que no pude arrancar meditando en la palabra de Dios, aunque sea a la siesta, 5 minutos me tomo y medito en la palabra de Dios. Si Dios se lo dijo a Josué y a través de Josué nos dice a nosotros, por algo es. No demos esas concesiones. Bueno, hoy no leo, mañana en vez de leer 15 minutos leo 30, porque mañana los 30 minutos capaz que tampoco se nos den. El año pasado, le cuento como testimonio, me anoté, no sé si alguno más estuvo con Belén Córdoba en un grupo para leer la Biblia en 3 meses. ¿Alguien más se anotó? Arranqué de 10, es más, me sobraba tiempo. ¿Vieron como toda cosa nueva? Como la dieta, arrancamos hecho una furia. Pero pasado 10 días, 15 días, se me empezó a complicar, sobre todo porque nos agarró época de mucho trabajo. Y a veces no llegaba con los tiempos y ya después me empecé a... Decía, bueno, hoy en vez de leer, porque eran más o menos 10 capítulos por día, hoy llegué a leer 5, mañana leo los 10 más los 5. Resulta que el otro día podía leer 5 y ya tenía 5 del otro día, más 5 de ahora, más los 10 del otro. Eran 20 en un día y no llegaba ni a palo a leerlos a todos. Entonces, y a veces uno, por más que no quiera, se va complicando. Pero decirle, Señor, ayúdame a poder tener ese tiempo de comunión. Así, si puedo tener 1 hora por día, mejor. Pero si puedo tener 5 minutos, Señor, aunque sea los 5 minutos, que sea lo mejor que me pasó en el día. Pero no demos concesiones así, bueno, hoy no leo, mañana leo. Porque a veces mañana no vamos a poder. Tampoco sabemos si mañana nos vamos a levantar. Como dice el cantante, la vida me han prestado. El que escucha folclore lo dice, y tengo que devolverla. No dice cuándo, en algún momento vamos a tener que devolverla. Otra cosa que también nos está inclinando es que vivimos concentrados en nosotros mismos. Estoy pendiente de mis cosas, de mis situaciones. Es cierto que a veces hay situaciones muy fuertes que me aíslan un poco del resto, pero a veces estamos tan concentrados en mis cosas y no son tan importantes. A veces estoy concentrado en mi prosperidad, en tener bien a mi familia, en que se cumpla mi sueño, y a veces me olvido de los demás. Dios, fíjense, cuando le da al pueblo de Israel ciertos mandatos, una de las cosas era que dieran ofrendas y que dieran los diezmos. No es porque Dios le hiciera falta, sino porque Él quería formar en su pueblo un pueblo generoso, un pueblo desprendido, que no se aferrara a las cosas de ellos, sino que fueran y estuvieran velando por el bien de todo el pueblo. Hoy en día no solo es con plata que podemos, y esto ya lo he dicho varias veces, no es solo con plata que nosotros podemos ser generosos con las demás personas. Podemos ser generosos orando por la otra persona, podemos ser generosos ayudándole en algo a la otra persona, a lo mejor escuchando nada más a la otra persona. Tenemos que tomarnos un tiempo para poder ser generosos con los demás. Y hoy en día es cierto que todo el sistema te va apretando y como que te va haciendo retroceder y vos te vas encerrando en sí mismo, pero tenemos que vencer eso. Pedirle al Señor que nos ayude a vencer, de salir de nosotros mismos para poder empezar a velar por los demás. ¿Amén? Por eso esto de estar orando por lo que está pasando en el país, no solo por nosotros, porque capaz que a lo mejor yo ni siquiera tengo hijo, entonces ni siquiera me va a afectar que mi hija el día de mañana aborte o no, pero es el tema de lo que se va moviendo en la sociedad y que soy generoso con los demás. Y en esto, fíjense, así como vi algunas cosas feas, también vi unas cosas lindas en este viaje. Bueno, no sé si todos saben, tuve que viajar a Mar del Plata con el tema de este sistema y tuvimos que estar allá trabajando un tiempo, pero allá fui a una iglesia con la hermana Betty y allá las chicas de la iglesia, la más joven tiene 67 años, han hecho un grupo de WhatsApp y a la noche
a las 11 de la noche, están todas orando. Empezaron orando por los hijos apartados de las familias que estaban en la congregación. Empezaron con eso. Hoy en día ya se han agrandado y están orando por el tema del aborto y están orando por otras situaciones que se van dando. Pero fíjense en cómo personas que a lo mejor uno dice, bueno, ya tendrían que estar viviendo tranquilamente, no se siguen ocupando. No le vas a pedir que salgan a un parque, no le vas a pedir otras cosas que, obviamente, por la edad, porque tenés la más piba, 67 años, pero ahí tenés 75 para arriba, ¿eh? Hay una abuelita pobrecita que la teníamos que llevar a la casa porque ya se puede mover y poco, ¿eh? Pero ella es fiel para orar en esto. Es más, fíjense en las chicas de este grupo, termina la reunión y se van a comer todas juntas. Y a veces son las 5 o 6 de la tarde y están ahí, no solo orando, también le dan a la lengua, pero la pasan lindo, pero ellas se preocupan por los demás. Es más, en esa iglesia trabajan muchos con chicos de la calle, en situaciones difíciles, chicos golpeados y todo esto, y han hecho un hogar para chicos y otro hogar para chicas, y el hogar lo han comprado una parte, pero después les fue quedando chico, y lo han ido levantando los mismos chicos que van alojando. Les van enseñando, ahí les enseñan talleres y todo, y ellos mismos han levantado. Y en la iglesia las distribuían y a estas chicas les tocaba llevarle la merienda a los chicos. Así que 1 o 2 hermanas por tarde les llevaban torta frita, bizcochuelo, para que los chicos que trabajaban ahí en la obra después pudieran tomar la leche con ellos ahí. Así que fíjense en cómo a veces una persona mayor, a veces con los tiempos no nos alcanza para decir, bueno, yo voy a estar presente. Capaz que yo trabajo y no puedo estar, pero puedo ayudar de otra forma, puedo ayudar en oración, puedo ayudar a lo mejor aportando económicamente, puedo ayudar, no sé, lo que sea. Ahí cada uno explota lo que sabe hacer. A las chicas, por ejemplo, o a los chicos le enseñan oficios en ese lugar. Las chicas le enseñan peluquería, bueno, cualquier tipo de oficio. Así que hay alguien que sabe electricidad, va a ir a un taller de electricidad. Les ayuda. Una chica, por ejemplo, que ya es grande, que ya se tenía que ir del hogar, la iglesia le ayudó a ponerse un local de peluquería. Así que la chica ya está trabajando con eso, se juntó con otras chicas de la iglesia, se alquilaron un departamento y le dejan lugar para que otra chica pueda ir al albergue. Y así entre todos se van moviendo y cada uno aporta su granito de arena. Por eso el otro día cuando nos decían que una hermana a lo mejor va a venir a hacer a dar peluquería acá, no a dar, sino a ofrecer su talento con la peluquería, está bueno, porque cada uno en lo que puede ayuda. Si yo sé electricidad, a lo mejor un día vengo y digo, hermano, yo el sábado que viene, un día, voy a dar un taller de electricidad. El que quiera venir, bienvenido sea. ¿Quién sabe si a lo mejor con eso que no es tan espiritual, yo le estoy abriendo una puerta para una fuente de trabajo para alguna persona? O a lo mejor me sirve para ahorrarme unos pesos. Tengo que hacer un arreglito en la casa. Yo una vez, ¿se acuerdan cuando me mudé acá a la casa de los Bell? Quise hacer un arreglo en la casa y quise conectar un ventilador. Prendí el ventilador, me saltó todo. Pues no tenía ni idea. Está bueno cuando van 2 cables, pero cuando yo tenía 4 o 5 cables, yo decía, ¿y para qué uno no? ¿Vieron que antes no se ponía todo el mismo color para que uno más o menos sepa? Menos todavía. Lo llamé al pastor que sabe de electricidad. No, tenés que ver este cable. Casi se salta todo en casa. Pero bueno, a lo mejor un hermano que tiene eso viene y me ayuda y yo el día de mañana me puedo ahorrar unos pesos, puedo hacer algunas cosas, puedo conseguir un trabajo con eso. Entonces, siempre tenemos que estar atentos a lo que podemos hacer dentro del pueblo de Dios y no encerrarnos en nosotros mismos. ¿Sí? Santiago 4:17, alguien que me lo lea. Anoche lo vimos con los chicos. No, el otro sábado, perdón. Santiago 4:17. Y otro que busque, con esto ya cerramos, Filipenses 2:13. Amén. Mentir es pecado. Robar es pecado y bueno, y todas las demás cosas que el Señor nos dice que es pecado. Pero saber hacer lo bueno y no hacerlo, también es pecado. Porque cuando tengo la oportunidad de hacer un bien y yo digo, bueno, que lo haga otro, también me es pecado. No quiere decir que yo, cada problema que me mencionan o que se me cruza, me voy a tener que hacer cargo, porque no podemos ayudar a todos. Humanamente tenemos limitaciones. Pero cuando Dios me da la oportunidad de hacer un bien y no lo hago porque no quiero, para Dios ya es pecado. Entonces, decimos en este tiempo, Dios nos pone la oportunidad mejor de estar orando. Si yo no lo hago, puede ser que me olvide algún día, pero si ya decididamente no oro porque no quiero, ya para Dios es pecado, porque Él me da la oportunidad de hacer el bien y no lo hago. Si se me da la oportunidad de ayudar a un hermano, pero se me complica, no tengo ganas, tengo fiaca, bueno, no me quedo, ya para Dios es como pecado.
porque tuve la oportunidad de hacer el bien y no la hice porque no quise. Tenemos que tener cuidado en esto. No solo centrarnos en no mentir, en no robar, que está bien, no hay que hacerlo, y todo lo demás, pero también en, Señor, si yo puedo hacer el bien, ayúdame que tenga las ganas. Y es cierto que es difícil, porque a veces hay cosas que nos complican, que nos desestabilizan, que nos sacan del lugar y que qué sé yo, pero poner por obra la palabra de Dios tiene que ser algo determinante en nuestra vida. Yo me tengo que determinar levantarme todos los días a cumplir la voluntad del Señor. Pero es difícil, y a todos nos pasa, para todos es difícil. Desde el pastor que tenemos aquí en la congregación, hasta el hermano más nuevito de la congregación, para todos es una lucha constante el querer apegarnos a la palabra de Dios. Y a veces es difícil, pero Filipenses 2:13, si alguien me lo quiere leer. Amén. Porque Dios es el que produce. En otra versión dice, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Si nos cuesta, si vemos nosotros que en nuestras vidas a veces sabemos que tenemos que hacer cosas y no las hacemos, ya sea desde ayudar a un hermano o ayudar a alguien, hasta cosas tan importantes como leer la palabra de Dios y que nos cuesta, y ponernos a orar nos cuesta, y todo lo que tenemos que hacer, dice que tenemos que recurrir a Dios porque Él nos ayuda tanto a hacer el querer como ponerlo por obra. O sea, Dios va a poner en mi corazón la intención de hacer cosas buenas y también me va a dar la fuerza para poder ponerlas por obra. Amén. Eres santo Dios, por los siglos eres Dios. La creación te adora hoy. Cada tribu, nación, cantarán en alta voz. ¿Qué cantamos? Santo, santo, tú eres santo, Señor. Santo, eres tú. Tú eres santo, Jesús. Manos santas, hoy a ti levantamos con amor. Vives para adorar. Hoy vinimos a cantar. Santo, 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 eres tú. Oh, tú eres Rey eterno, soberano eres tú. Le cantamos al Rey de Reyes, eres tú. Oh Señor, Rey eterno, soberano eres tú. Eres tú. Tú eres santo. Declaramos que eres santo. Tú eres santo.